de nuevo por acá. Bien, lo que vamos a ver es la continuación del ejercicio anterior, que habíamos analizado el diagrama espacio-fase, vimos cómo se armaba el circuito neumático en base al análisis de este diagrama espacio-fase. Vamos a completarlo un poquito, ¿sí? Normalmente las máquinas neumáticas son máquinas de automatización, lo que llamamos de ciclo continuo. Habíamos dicho que el diagrama espacio-fase, el conjunto de todas las fases, lo que representaba era el ciclo completo de la máquina. En este caso es una máquina que en la primera fase avanza y en la segunda fase retrocede. ¿Qué podría ser esta máquina que no lo habíamos dicho en el video anterior? Podría, por ejemplo, ser una máquina de estampado, que cuando pasa una pieza por una cinta transportadora, un actuador neumático le estampa una forma, si algo, por presión, sobre la pieza. Entonces viene la pieza en la cinta transportadora, baja el actuador, primera fase avanza, lo estampa, segunda fase sube y sigue su camino la cinta transportadora. Algo muy, muy simple, muy sencillo, representado con estas dos fases de movimiento. Entonces, lo que representamos en el diagrama espacio-fase son los movimientos de la máquina. Ahora, si la máquina es una máquina de ciclo continuo, quiere decir que cuando termina el ciclo, vuelve a empezar, termina y arranca de nuevo. ¿Cómo se representa eso? Nosotros dijimos que con los puntos estos de acá arriba representábamos con el 1 el comienzo de la primera fase, con el 2 el comienzo de la segunda y final de la primera, y con el número 3 representamos el final de la tercera fase, o final del ciclo también. Ahora, si en este punto 3 ponemos 3 equivalente a 1, quiere decir que termina y vuelve a arrancar. Termina y vuelve a arrancar. Eso es el ciclo continuo y se representa con estas tres rayitas que representan equivalente. ¿Qué quiere decir? Que es como si hubiera una tercera fase que en realidad es igual a la primera, ¿sí? Quiere decir que termina y vuelve a arrancar. O lo mismo que si ustedes copiaran, ¿sí? Como si fuera un sistema, un programa informático, copio esto y lo pego a continuación, y lo pego a continuación, y lo pego a continuación, termina y vuelve a arrancar, termina y vuelve a arrancar, y siempre hace los mismos movimientos. Eso es lo que representamos con el 3 equivalente a 1. A lo que ya teníamos analizado, recordemos, decíamos que con el pulsador de marcha, 0S1, le dábamos la señal para que arranque la primera fase, conectando la presión de aire a la entrada 14, lográbamos el avance. Llegaba al final de la primera fase, comienzo de la segunda, se pisa el rodillo 1S2, que está en esta posición, le da la orden de retroceso, y cuando llega al final, cuando llegamos al punto 3, ¿sí?, es cuando el vástago termina. Recuerden que esto era el retroceso, termina de retroceder, retrocede, y acá nos encontramos, lo vamos a marcar acá, con el rodillo 1S1. Ese rodillo 1S1 lo que me dice es que terminó el ciclo, terminó la última fase y puede volver a arrancar. Entonces, ese rodillo lo vamos a denominar, lo vamos a llamar señal de nuevo arranque. Cuando termina el ciclo, el último final de carrera, o los últimos en caso de que sean varios, cuando detectan esa posición, saben que terminó el ciclo y le dan la orden para que arranque un nuevo ciclo. ¿Eso cómo lo marcamos acá en el diagrama? Vamos a marcarlo, como lo habíamos puesto todo en violeta, vamos a marcarlo con el mismo color, ¿sí? Así no hacemos lío. Acá, en esta posición, 1S1, ¿sí?, es la señal de nuevo arranque, y la función que cumple esa señal de nuevo arranque es dar una condición más para que arranque el primer movimiento, para que arranque el ciclo. Esa señal de nuevo arranque se representa en esta posición, a continuación del pulsador de marcha. ¿Qué significa lo que acabamos de marcar acá? Que solamente cuando las dos señales estén activas al mismo tiempo, recién en esas condiciones va a arrancar la primera fase. Lo que estamos formando en realidad es una función lógica AND, que solamente arranque la primera fase, el movimiento de la primera fase, cuando se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo, y solo cuando las dos se cumplan al mismo tiempo, ¿sí? Función lógica AND. Ahora vamos a ver cómo representamos, cómo trasladamos esta información que estamos anotando en el análisis del diagrama espacio-fase, cómo lo trasladamos a nuestro circuito neumático, ¿sí? Pero lo que cambiaría del ejemplo anterior
Sería que el ejemplo anterior era de ciclo único, ¿sí? Pulsábamos, hacía un ciclo y paraba. Volvíamos a pulsar, hacía otro ciclo y paraba. Y en este caso estamos representando una máquina neumática de ciclo continuo. Termina y vuelve a arrancar, termina y vuelve a arrancar. Bien, mientras esté en marcha. Ya tenemos el diagrama espacio-fase analizado. Lo que vamos a hacer es empezar a completar nuestro circuito neumático. Recordamos algunas cositas que habíamos explicado en el ejercicio, en el ejemplo anterior. Cuando representamos un plano neumático es importante respetar, según la norma, los niveles de la función que cumple cada elemento neumático. En el nivel más bajo, en la parte de abajo del plano neumático, tenemos todos los elementos de fuente de alimentación. En este caso, el triangulito que nos indica la conexión que tenemos, que puede ser, por ejemplo, la salida del tanque del compresor, del acumulador. Pero ahí atrás está el motor, en el caso de que sea eléctrico, el motor eléctrico, el compresor, algún tipo de compresor de aire que tengamos y el acumulador. Ahí tomamos la salida de aire. Y después, normalmente, todas las máquinas neumáticas van a tener una unidad de mantenimiento o FRL, filtro, regulador y lubricador, en caso de que lo tenga, que ya lo vimos en otras partes, en otras actividades y materiales que les enviamos. ¿Cómo denominamos a esa fuente de alimentación, en este caso a la unidad de mantenimiento? Con la letra Z. Todos los elementos de alimentación de aire comprimido los marcamos con la letra Z. ¿Y qué quiere decir 0Z1? Que siempre lo vamos a llamar así. Primer elemento de alimentación general para todo el circuito. Esa es la nomenclatura, lo que representa ese nombre que le ponemos ahí. Una vez que tenemos el aire comprimido, ya teníamos el actuador, la válvula de mando que íbamos a usar, lo que vamos a hacer es empezar a armar el circuito neumático. Repito, estructura del plano neumático, elementos de fuente de alimentación, después viene un nivel más arriba los elementos de entrada de señal, pulsadores, rodillos, interruptores. Un nivel más arriba venían los elementos de proceso, que ahora vamos a usar un elemento de proceso de señales. Después viene la válvula de maniobra y por último, arriba de todo, el actuador. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por los elementos de entrada de señal, los emisores de señal. ¿Qué vamos a usar? Los que están marcados en esta primera flechita, que son 0S1 y 1S1. ¿Sí? Entonces, voy a buscar dos válvulas, necesito dos válvulas, 3/2 normal cerradas, ¿sí? 3/2 normal cerrada. Las dos válvulas, la que más vamos a usar como elemento emisor de señal es este tipo de válvula. Y en general van a ver que siempre tiene retorno a resorte. ¿Qué es lo que va a cambiar entre una válvula y otra? El accionamiento, ¿sí? El accionamiento de la válvula. En el caso de 0S1 nosotros lo habíamos representado en el ejemplo anterior con un pulsador manual, ¿sí? Ahora la diferencia es que lo vamos a representar para que quede trabado mecánicamente de esta manera. Eso representa un pulsador con enclavamiento mecánico o también lo llamamos interruptor, ¿sí? Lo presiono, queda trabado, lo vuelvo a presionar o lo giro, depende el tipo de accionamiento de traba mecánica que tenga, y ahí destraba. Como es una válvula 3/2, normal cerrada, tiene conexiones 1, el escape es 3 y la salida de actuación es 2. Siempre la entrada de aire 1 la conectamos a la presión, ¿sí? A la salida de la unidad de mantenimiento, y le ponemos el nombre al elemento 0S1, primer switch general para toda la máquina. En este caso el pulsador o interruptor de marcha sería en este caso. Por otro lado dice que tenemos un rodillo, ¿sí? El rodillo que tenemos es el rodillo 1S1, el que dijimos que íbamos a nombrar o llamar señal de nuevo arranque. Ahí tenemos el accionamiento de rodillo, retorno a resorte, pero cuando representamos este rodillo, que es el rodillo 1S1, ¿sí? El rodillo 1S1, tenemos que indicar si el rodillo arranca accionado o sin accionar, ¿sí? Es importante en los elementos neumáticos que en el plano se marquen, se dibujen de la manera, en la condición en la que arrancan. Si miramos el actuador y la posición de los finales de carrera, vemos que el vástago, la punta del vástago, está justo debajo de donde está el rodillo 1S1.
Entonces, esta punta del vástago está pisando el rodillo, lo está accionando. Piensen que el rodillo es un elemento, como está dibujado acá, ¿sí? Que por ejemplo tiene la ruedita ahí. Entonces, la punta del vástago está pisando, está accionando a este rodillo y no a este. En las condiciones de inicio, en las condiciones en las que arranca el circuito neumático, uno de los rodillos, en este caso el 1S1, va a arrancar accionado y el otro rodillo, 1S2, va a arrancar sin accionar. ¿Cómo representamos que el rodillo está accionado en el momento del inicio? Lo representamos de esta manera. Como que hay un elemento sólido, que sería el vástago del actuador neumático, que está presionando, que está empujando al rodillo. Y si hay una fuerza que se está provocando en este rodillo de izquierda a derecha, esa fuerza vence a la fuerza del resorte y lo que pasa es que el rodillo conmuta, se mueve hacia la derecha. Cuando conectemos, cuando dibujemos las conexiones, en lugar de dibujarlas en esta posición como hacemos siempre, el rodillo pisado va a tener las mismas tres conexiones, pero del otro lado, ¿sí? Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Ahí tenemos las tres conexiones del rodillo. Esas tres conexiones del rodillo, conectamos 1, lo podemos conectar a la presión de aire, 3 es el escape y 2 es la salida de actuación. Ya tenemos los dos emisores de señal que me dice acá el diagrama. El interruptor de marcha 0S1 y el pulsador 1S1. Con esos dos elementos preparados, lo que vamos a ver es que solamente tiene que salir aire y si seguimos la flechita como hicimos antes, seguimos la flechita nos dice dónde va conectado. Va conectado a la entrada 14 de la válvula 1B1. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos dos señales y solamente tiene que salir aire cuando las dos están activadas al mismo tiempo. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos una válvula especial, que es una válvula de proceso que no habíamos agregado todavía. Ahora vamos a usar el otro nivel, el que venía por encima de los emisores de señal, que es el nivel de proceso de señales. ¿Qué válvula va a ser? Va a ser una válvula lógica AND. ¿Qué función cumple? Tiene dos entradas y solo sale aire cuando tiene aire al mismo tiempo por las dos entradas. Esa es la función que cumple la válvula lógica AND. Los que lo vieron en digitales, por ejemplo, los de la especialidad de electrónica, que lo vieron en el taller de digitales, por ahí vieron ya la válvula, la compuerta lógica AND. Y es lo mismo, la compuerta lógica AND solo sale señal cuando, si tiene dos entradas, entra señal al mismo tiempo por las dos entradas. Acá es lo mismo pero con aire comprimido. Solo sale señal de aire comprimido cuando al mismo tiempo entra aire por las dos entradas. Vamos a ver el símbolo. El símbolo de la válvula lógica AND es este, ¿sí? Lo vamos a hacer por acá. Ahí está. Y ahí tenemos el símbolo de la válvula lógica AND. Tiene dos entradas, una de este lado, la otra de este lado, y acá tiene la salida. Normalmente en la nomenclatura nueva se indican como 1, 1 y 2. Es indistinto cualquiera de las dos entradas. En alguna nomenclatura vieja esto se indicaba con la letra X y con la letra Y, pero bueno, nosotros lo vamos a identificar así, 1, 1 y 2. ¿Cómo funciona esta válvula? Es muy simple. Imagínense que esta H grande, ancha que está acá en el medio, es como un émbolo que se mueve para un lado y para el otro. Si yo le mando aire de un solo lado, se mueve, ¿sí? En este caso se movería, si le mando aire, conectamos aire del lado izquierdo, se mueve hacia la derecha. Entonces esto sería que el núcleo, la parte interna de la válvula, se mueve hacia la derecha, sella ahí, se movió hacia la derecha, sella y el aire no puede pasar. Lo mismo si le mandamos el aire del otro lado. Si conectamos presión de aire de este lado y de este no, va a pasar lo mismo pero se mueve para el otro. ¿Sí? Se mueve, entró por la derecha, se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda y el aire quedaría, ¿sí?, cerrado acá. Vamos a ver cómo queda. Esto quedaría así. Acá están los topes, esto quedaría ahí y este de este lado. Y en la misma condición el aire no saldría por dos. Ahora,
Si nosotros conectamos, vamos a dibujar la válvula de nuevo, así que es más prolija. Si nosotros conectamos aire por los dos lados al mismo tiempo, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Dibujamos la válvula. Como ven que ya habíamos dibujado, ¿sí? Ya habíamos dibujado el actuador y el actuador arranca pisado, el rodillo 1S1, que es la señal de nuevo arranque, ya arranca accionado, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es conectar los dos emisores de señal, 0S1 y 1S1, a las entradas de esta válvula, de esta manera. Esa es la conexión que vamos a usar. Fíjense que como este rodillo ya arranca accionado, ya va a estar entrando aire por este lado. Ya el aire comprimido entra. Entonces se mueve el núcleo de la válvula, se mueve hacia la izquierda. Y de este lado queda sellado, ¿sí? Al quedar sellado, el aire no sale por dos. La salida, que es la flechita esta, la salida de la válvula lógica AND, la conectamos a la salida 14, a la entrada 14 de la válvula 1B1, que es lo que tenemos que conectar ahí, ¿sí? Lo que nos dice el diagrama espacio-fase. Cuando presionemos el interruptor de marcha 0S1, lo presionamos, cambia de posición y ahora entra aire por este lado también. Y ahí es la condición en la que funcione la válvula lógica AND, cuando está entrando aire al mismo tiempo por los dos lados. Si vemos el camino del aire, el aire va a entrar por acá, va a seguir este camino, y entonces ahí va a provocar el movimiento de la válvula de mando hacia la derecha, ahí se mueve hacia la derecha, y entonces el actuador puede avanzar logrando el movimiento de la primera fase. La segunda fase es igual a la que habíamos visto. Llega al final de carrera, pisa el rodillo 1S2, el rodillo 1S2, que es el de este lado, 1S2, conmuta, le manda aire de este lado, ¿sí? Este ya se había soltado, entonces vuelve a su posición normal. Y ahí retrocede. Entonces, lo que ya habíamos visto, lo terminamos de conectar. ¿Qué es lo que dice acá? Que el rodillo 1S2 tiene que alimentar a la entrada 12 de la válvula de mando. Y de este lado dejamos el circuito neumático como se dibuja. Siempre el circuito neumático se dibuja en las condiciones de inicio, ¿sí? Ahí sería la forma correcta de representar al circuito neumático. Ahí lo completamos, ¿sí? Bien, la válvula lógica AND, ahí la cerramos, y ahí estaría completo. Lo único que me está faltando es ponerle un nombre dentro, una identificación dentro del circuito neumático a esa válvula lógica AND. Si ustedes se fijan, esta es la primera válvula que controla el movimiento del actuador 1A y esta es la segunda válvula, ¿sí? Entonces, a esta válvula la vamos a llamar, por ejemplo, 1B2. Segunda válvula del actuador 1. Esa sería una manera de nombrarla, hay algunas otras. Pero nosotros la identificamos de esta manera porque siempre los nombres de las válvulas los ponemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Primera válvula que controla el actuador 1A1, segunda válvula del actuador 1. ¿Sí? Ahí tenemos el circuito neumático completo, vamos a dejarlo como corresponde, en la posición en la que arranca cada elemento. El rodillo 1S1 arranca pisado, por eso está conmutado hacia la derecha. El rodillo 1S2 arranca sin pisar, por eso está conmutado hacia la izquierda, porque el resorte lo manda a esa posición. Completo el análisis del diagrama, completo el circuito neumático, ya terminamos con esta ejercitación. Espero que les haya servido, que lo entiendan. Cualquier cosita, hacen alguna consulta por la plataforma. Nos vemos en el próximo video.